Hola, muy buenas tardes a los lectores y amantes de la Biblia. No empezamos todavía un libro nuevo, eh, como hacemos de vez en cuando, terminamos un libro y hacemos una búsqueda, iba a decir un popurrí, una búsqueda de algún tema, alguna palabra. Y ahora no, hoy voy a hacer algo diferente, quizás hoy, mañana, si quedan más. Que le pusimos de nombre la Biblia literaria, porque ya hemos señalado muchas veces el hecho de que el Señor con su gracia no nos dejó un libro de doctrina de punta a punta, sino primero un montón de libros, 66, largos, más cortos, pero con esa maravilla que es los diferentes géneros literarios, ¿no? Libros de historia, de poesía, de sabiduría, de profecía, los evangelios. Eh, pero además, el lenguaje de la Biblia no es un lenguaje todo en un mismo tono, de una misma línea, de, por ejemplo, como si fuera todo o relato o enseñanza o enseñanza. Todo eso está de muy diferentes formas que muchas veces mencionamos, se las llama figuras literarias, figuras con las cuales un material literario, como es la Biblia, utiliza distintas figuras del lenguaje que permiten, eh, aparte de que tienen que ver con lo hermoso, con lo bello de la lectura, que despiertan nuestro interés, que también despiertan nuestra necesidad en muchos casos de, ahora se usa la palabra decodificar, ¿no? De desentrañar significados, de llevarnos a mirar, a ver qué nos está diciendo esa figura, aún las más sencillas, como son las figuras que tienen que ver con los sentidos, ¿no? Las visuales, las olfativas, las gustativas, las auditivas, que hay montones en la Biblia. Tengo anotadas algunas listas que alguna vez las vamos a ver. Pero hay otras figuras literarias más, más complejas, con más desarrollo. La más famosa, la que el Señor Jesús usó más, era la parábola, ¿sí? Hoy no vamos a tocar la parábola, vamos a ver otras que hay menos, pero muy interesante de ver cómo de repente en un acontecimiento histórico nosotros encontramos un relato, ¿no? Quizás si pregunto si saben si hay fábulas en la Biblia, muchos no las habrían descubierto. Yo tengo dos. La fábula, las que hemos conocido, normalmente hablaban de animales, pero hay muchas fábulas también que tienen que ver con plantas. O sea, la vida natural que el Señor creyó da lugar para tener historias que puedan llevar a una enseñanza espiritual. Bueno, vamos a empezar. Primero, fábula en el libro de los jueces. Este libro que tiene tantas cosas, aunque lo hemos leído completo y lentamente en algún momento, tiene cosas para descubrir. En el capítulo 9, que viene después de los fantásticos capítulos que hablan de la vida de Gedeón y lo que Dios hizo con Gedeón, si hace mucho que no lo leen, hay que volver a leerlo. En el capítulo 9 tenemos la continuidad de su dinastía. Acá se lo llama también Jerubal, porque al parecer había algunas cosas que en realidad tenían que ver con lo que era la idolatría de lo que los rodeó siempre a los israelitas, ¿no? Porque Jerubal tiene el final de Baal. Porque dice que después que terminó el trabajo de juez, aparte de haber sido el militar que los guió a luchar contra los pueblos vecinos, él que había sido muy valorado y muy seguido. Bueno, la cosa es que en el capítulo 9 nos aparece que uno de sus hijos, llamado Abimelech,
Fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, al clan de su madre. Resulta ser que había 70 hijos de Gedeón, o acá como aparece Uruguay. Y entonces, no vamos a leer toda la historia, Abimelech empezó a trabajar con la idea de que iba a ser mucho problema la sucesión con 70 hermanos y le dieron plata, con lo cual Abimelech contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a la ciudad de Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Jerubbaal o de Gedón. Como tantas veces, ¿no? Esos horribles situaciones que la Biblia nos cuenta con la idea de que la verdad es lo que vale. Pero de ahí provino algo. Uno de ellos logró escapar. Jotam, el hijo menor, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquén y Ben-Miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que está en Siquén para coronar como rey a Abimelech, a este asesino, que no lo había hecho sino unos maleantes. Cuando Jotam se enteró, este hijo menor que había estado escondido para escapar, subió a la cima del monte Gerizim, uno de los dos montes en los cuales Dios había dado las bendiciones y las maldiciones. Jotam había estado escondido, pero cuando tuvo la oportunidad de hacerse escuchar desde arriba del monte, le gritó bien fuerte a los de Siquén que habían coronado al hermano asesino. Escúchenme, señores de Siquén, y que Dios los escuche a ustedes. Y acá contó una parábola. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió: ¿he de renunciar a dar mi aceite, con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Después los árboles le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles? Luego los árboles le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Por último, esto agrego yo, como no quedaba ya ningún árbol valioso, importante, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, la sombra del espino. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del lino. Todo lo que viene después es que en las antiguas fábulas de los grandes, como Esopo, al final había una enseñanza, ¿no? Acá después está la enseñanza que la da evidentemente Jotam, ¿no? Con preguntas, que son otras figuras del lenguaje, esas preguntas retóricas que están planteando algo que la respuesta es claro, obvio, ¿no? Porque les dice: ¿han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey Abimelech? ¿Han sido justos con Gedeón y su familia y la han tratado como se merecía? Ese Abimelech había sido tratado en la fábula como un espino soberbio y presuntuoso. Leímos Jueces 9. En el Antiguo Testamento también hay una fábula muy chiquitita, en Segundo de Reyes 14 también. Qué increíble que las fábulas, a través de todas las que están en los libros, que se estudian en los colegios, han ayudado a mostrar de una manera hasta simpática actitudes humanas. Bueno, en el 9, acá está,
un conflicto entre Joás, rey de Israel, y Amasías, rey de Judá. Además de haberse separado, ¿no? Israel al norte y Judá al sur, también tuvieron conflictos y peleas, que algo de eso lo hemos visto cuando leímos Crónicas, los dos libros de Crónicas. Bueno, la cosa es esta, que en este caso nosotros nos quedamos mal la idea de que hubo más reyes buenos en Judá, pero acá el rey de Judá, a ver dónde lo encuentro, claro. Amasías, el rey de Judá, se afianzó en el poder, ajustició a los ministros que habían asesinado a su rey al padre, a su rey, a su padre el rey, ¿no? Y después derrotó a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. ¿Se acuerdan del otro lado del Jordán? Edom, Amón, Moab. Ahí estaban los Edom. Derrotó a 10.000 y conquistó la ciudad de Selá, le cambió el nombre, tal como se conoce hasta hoy el día. Y después de eso, Amasías envió mensajeros a Joás, el rey de Israel, con este reto: sal para que nos enfrentemos. O sea que no le bastaba haberse cruzado para derrotar a los edomitas, sino quería pelear con sus hermanos de Israel. Pero Joás, rey de Israel, que al parecer era sabio, le respondió a Amasías: el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro. Ubiquemos los protagonistas. El cardo al cedro, uno de los más hermosos árboles. Entrega a tu hija como esposa de mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieras del Líbano y aplastaron al cardo. Nada más. Una fábula chiquitita, pero tan clara. Y le agrega al rey Amasías: de hecho, has derrotado a los edomitas y el éxito se te ha subido a la cabeza. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? Sigue, 14, 10, lean si quieren ver el resultado, pero tan sencilla, tan clara, poner enfrentados al cardo y al cedro y mostrar cómo iba a terminar esa historia. Hay un punto interesante cuando miramos las referencias, pero sobre todo cuando comparamos traducciones, porque yo recordaba que la palabra fábulas está en el Nuevo Testamento, ya no hay fábulas como figura del lenguaje, solamente para ver de qué manera el apóstol Pablo usaba esta palabra. Pero claro, no la tengo en la NBI, que la NBI usa la palabra leyendas, porque el apóstol Pablo en sus enseñanzas, acá lo tengo en primera de Timoteo 1:4, ahí nomás, dice, estoy leyendo Reina Valera: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que por fe. Pablo le está enseñando que las enseñanzas, las ideologías, las herejías que tenían en el siglo I alrededor de ellos, lo llama fábulas, ¿sí? Por supuesto que es una manera medio irónica de decirlo. En la NBI, en las traducciones modernas, dice leyendas, ¿sí? Pero está mejor la palabra fábula. Y después la usa también a Tito, Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. De manera que cómo usan ese vocabulario, ¿no? Fábulas y mandamientos para enfrentar todas las herejías. Yo creo que había otro que era muy gracioso. A ver, me parece que había otro donde está la palabra, está acá, 4:7 era, le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas.
no es como aparece ser, de ninguna manera el apóstol Pablo denigraría a una mujer. Evidentemente la traducción es así, pero no lo marqué, pero lo busco a ver dónde estaba en Primera de Timoteo, la manera en que fue traducido ahora, para no decir eso de viejas. 4:7 en NBI dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. O sea que lo de viejas ahí en Reina Valera se refería a enseñanzas viejas, que acá se traducen como mitos. Fíjense cuántas palabras del lenguaje literario, ¿no? Mitos, leyendas, fábulas, que eran usadas en la enseñanza. Bueno, muy bien, vamos a volver y ya está de fábulas. Hay otra figura del lenguaje muy interesante que yo creo que las Biblias de estudio usan, es la palabra alegoría, alegoría. Los que alguna vez han leído el libro El Peregrino de Juan Bunyan, un viejo libro que todo creyente lo leía hace, no sé, 30 años, el peregrino era la historia de un peregrino y era una alegoría de la vida cristiana, con lo que pasaba, con sus problemas, con todo eso. Bien, hay alegorías en la Biblia, hay un montón, a veces cortitas y a veces mucho más grandes. Yo quiero terminar de verlas, así otro día seguimos con otras cosas. En el Salmo 80, 80 desde el 8, claro, claro. La alegoría es como se dice sencillamente, es una metáfora extendida. La metáfora es como cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, es hacer una asociación que evoca a una enseñanza que es fácilmente comprendida si uno la quiere entender. Hay una alegoría, en realidad es una metáfora, pero cuando es desarrollada y tiene un montón de situaciones, de ideas que se pueden asociar para entender el significado, es la idea de que el Señor llama a Israel como una viña que él plantó. Y entonces, como alegoría un poco extendida, tenemos en el Salmo 80, de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste, le limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen y los animales salvajes la devoran. Y dice, vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Dice, es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has criado para ti. Tu vida está derribada, quemada por el fuego, a tu reprensión perece el pueblo. Toda la historia de Israel que podemos desmenuzarla y ver los distintos momentos cuando fue grandiosa, extendida, eso de que llegó hasta el Éufrates, durante el ministerio, iba a decir, durante el reinado de Salomón, llegó hasta casi el Éufrates. De manera que toda la historia contada en una alegoría, una metáfora extendida. En Isaías 5, cortita, pero después voy a leer la de Eclesiastés, donde dice, mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y dice, ¿qué más? Dice, Dios podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio buenas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada, le crecerán espinos y cardos. Tantas veces Dios, y en este caso usando una figura del lenguaje, una figura literaria,
muestra su tristeza al ver lo que pasó, en este caso con esa viña. Bueno, hay otra muy interesante en Eclesiastés, al final de Eclesiastés, donde Dios habla de una manera tan poética, interesante y que hay que desentrañarla, ¿no? La alegoría acerca de los deterioros de la vejez. Un día, dice el sabio Salomón, estoy leyendo en Eclesiastés 12:3, bueno, porque primero dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que lleguen los días malos, ¿no? Y entonces aquí desata la alegoría. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. ¿Está? Acá hablando cuando se encorva el cuerpo. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas, los dientes, y se apagarán los que miran a través de las ventanas, los ojos. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino, el oído. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Bajará el volumen de la voz. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, blanco el cabello, no había tintura en aquel tiempo. La langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Y vuelve a decir, acuérdate de tu Creador, ¿eh? Y sigue, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Todo eso relacionado a un montón, es extraordinaria esta alegoría. Cada uno de los aspectos del deterioro están asociados a algo físico que todos ellos conocen. Bueno, me quedan dos más y ya no me acaba el tiempo. Una más y después la completamos. En Juan 10 hay una alegoría. Jesús empieza diciendo un relato. Acá no es una alegoría, pareciera una parábola, un cuento. Les aseguro, y va a contar una enseñanza espiritual, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por el otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas lo que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Esto parecería el manual del pastor de las ovejas, relatando todo lo que va a suceder. Y acá dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras y habrán pensado que era un manual para... Por eso volvió a decirles, y acá empieza la alegoría, y acá empieza un yo soy de Jesús. Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Y acá
¿no? Y además dejo el 14, pero voy al 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La explicación a esta preciosa alegoría es cuando él les dijo: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, doy la vida por las ovejas. Y ya les estaba enseñando, capítulo 10 de Juan, a que vayan haciéndose a la idea que él iba a dar la vida por sus ovejas. Bueno, precioso, nos queda una más de las alegorías conocidas que la vamos a ver. Y después hay otras figuras del lenguaje, y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver también las más conocidas, que las que tienen relacionadas con los sentidos, y en donde encontramos algunas de las piezas de extraordinaria hermosura de la manera literaria, no literal que entendíamos directamente, sino literaria, que el Señor nos ha dejado con su gracia para que nosotros leamos y entendamos, sino que también disfrutemos la belleza de la forma en que nos fue entregada la palabra. Llegamos hasta acá y mañana seguimos. Que Dios los bendiga ricamente.